Ahora, ¿qué pasa si el choque entre dos móviles, entre dos cuerpos, se produce en el plano? O sea, no ya un choque unidimensional en línea recta o frontal, como vimos en la diapositiva anterior, sino un choque en donde la masa M1, por ejemplo en este ejemplo que vemos en esta diapositiva, la masa M1, que es pequeña, se mueve con una velocidad inicial 1 hacia la derecha, y la masa M2 está en reposo, por ejemplo, como si fueran dos bolas de billar, aunque en este caso la masa M1 es pequeña y la masa M2 es más grande. Y si se produce el choque, este choque lateral o no frontal, generalmente lo que va a pasar es que los dos cuerpos van a salir disparados con direcciones distintas, alfa y beta, los cuerpos 1 y 2 respectivamente, respecto de la línea de referencia horizontal en el dibujo, y por lo tanto vamos a tener un ejemplo de choque bidimensional o choque en el plano, lo cual complica un poco más las cosas, pero conceptualmente no cambia nada. El análisis es exactamente el mismo de siempre. Antes del choque, el sistema de M1 y M2 es un sistema aislado del resto del universo, y después del choque también sigue siendo un sistema aislado. Por lo tanto, solamente hubieron fuerzas interiores. Cuando M1 chocó a M2, le aplicó una fuerza, y M2 le aplicó la misma fuerza en sentido contrario al primero, y como resultado de esta colisión no frontal o lateral, terminó saliendo el móvil M1 en una dirección formando un ángulo alfa, y el móvil M2 formando un ángulo beta, como podemos observar ahí. Entonces lo que tendríamos que hacer acá, bueno, por supuesto que tendrían que haber muchos datos, porque yo no puedo imaginarme a priori cuáles sean los ángulos. O sea, tendrían que haber varios datos y haber una incógnita solamente, porque si no sería muy difícil de resolver. Supongamos que M2 está en reposo inicialmente, como decíamos recién, y M1 viaja a una velocidad 1 inicial. Si yo hago el producto entre la masa 1 y la velocidad 1 inicial, tengo la cantidad de movimiento Q1 inicial, o sea, la cantidad de movimiento inicial del móvil 1. Como la cantidad de movimiento inicial del móvil 2 es 0 porque está en reposo, directamente ese vector en rojo, en el dibujo de la izquierda, Q1 inicial, es igual al Q inicial en verde, válido para todo el sistema, antes del choque. Esto es debido, por supuesto, a que el móvil 2 no agrega cantidad de movimiento porque está en reposo. De esa manera, la cantidad de movimiento inicial del móvil 1 es directamente la cantidad de movimiento inicial del sistema de cuerpos. Luego del choque, debe mantenerse constante, vectorialmente hablando, dicha cantidad de movimiento. Observamos que en la imagen del sistema después del choque, el vector en verde, en la parte inferior, QF es igual a QI. No ha habido impulso de fuerzas exteriores al sistema, y por lo tanto no ha cambiado la cantidad de movimiento del sistema, y QF es igual a QI. Pero ahora podemos ver que el móvil 1 salió formando un ángulo alfa, en una dirección formando un ángulo alfa con respecto a la horizontal, y por lo tanto tendré la velocidad tiene el móvil 1 después de la colisión, la velocidad V1 final. Si yo hago el producto masa 1 por V1 final, tendré la cantidad de movimiento 1 final, Q1 final, que es el vectorcito en rojo en la parte superior. Debería estar aplicado en el mismo cuerpo, pero para que no se encimara con el vector velocidad lo dibujé un poquito más arriba. Esa sería la cantidad de movimiento final del móvil 1. Ahora el móvil 2, ahora ya no está más en reposo, por lo tanto tiene una velocidad 2 final, también formando una dirección beta, el móvil 2, la masa 2, y por lo tanto, si hago V2 final multiplicada por la masa 2, eso me da una cantidad de movimiento final Q2F, que también es el vectorcito en rojo que se observa en la zona inferior de la diapositiva de después del choque. Ahora, yo si sumo vectorialmente la cantidad de movimiento final del móvil 1, Q1F y Q2F, como están en distintos lugares, Q1F y Q2F, las dos flechitas en rojo, arriba y abajo, las debo trasladar, supongamos que la traslado paralelamente a sí misma, a Q1F, donde está allá arriba, y la bajo y la traslado hasta donde la vemos dibujada ahí sobre la recta horizontal de referencia en línea de puntos,
roja, y Q2F también la subo y la traslado para que converja o concurra al mismo tiempo con Q1F, y entonces vectorialmente, sumando la cantidad de movimiento final del móvil 1, que como magnitud vectorial es Q1F, sumándola vectorialmente a Q2F, me va a dar la Q final de todo el sistema, porque las cantidades de movimientos, como estamos diciendo desde el comienzo de esta diapositiva, es una magnitud vectorial, así que cuando yo quiero sacar la cantidad de movimiento de un sistema, al final del choque tengo que ir a buscar no solamente los números de kilogramos por metro sobre segundo, o sea, los módulos de Q1 final, de Q2 final, sino también los ángulos, porque debo hacer la suma vectorial, puesto que se trata de magnitudes vectoriales, para sacar la cantidad de movimiento final del sistema. Y me da exactamente el mismo vector QF que está en verde abajo también de la diapositiva de después del choque, de la parte de después del choque. O sea que Q1F más Q2F numéricamente también es igual a QF, que numéricamente también es igual a, numéricamente en dirección, en sentido de todo, es igual a QI, que es la cantidad de movimiento total del sistema. Solo que antes la cantidad de movimiento total del sistema la tenía solamente la masa 1, que iba muy rápido, y la otra estaba en reposo, y ahora los dos tienen cantidad de movimiento, y puede ser que tengan cantidad de movimiento bastante grandes. Incluso yo podría llegar a sumar el módulo de Q1F y el módulo de Q2F y pensar que aumentó la cantidad de movimiento total del sistema, porque yo digo, bueno, el móvil 1 se está moviendo bastante rápido y el móvil 2 también, pero lo que importa es la magnitud vectorial de la QF de todo el sistema. Así que acá también hay una conservación de la cantidad de movimiento lineal. Estos problemas son un poco más complicados, pero básicamente el concepto es el mismo. No hay impulso de fuerzas exteriores, lo que hay son solamente fuerzas interiores de acción y de reacción. Obviamente que si me pongo a analizar un poco más en detenimiento la naturaleza del fenómeno del choque, veo que cuando un objeto choca al otro, le aplica una fuerza de contacto, de acción, y el segundo le aplica al primero una fuerza de reacción. Y sabemos que por el principio de acción y reacción las dos fuerzas son simultáneas, de manera que aparecen y desaparecen al mismo tiempo. Por lo tanto, el tiempo que demora la acción es el tiempo que demora la reacción, y por lo tanto el impulso, que es fuerza por tiempo, el impulso dado por la acción del cuerpo 1 al cuerpo 2 es igual al impulso que le aplica el cuerpo 2 al cuerpo 1, igual y de sentido contrario. De esa forma tenemos que en el fenómeno de la acción y la reacción, al ser dos fuerzas iguales que actúan iguales en intensidad, que actúan durante el mismo tiempo, termina aplicando el mismo módulo del impulso. El impulso de acción de M1 sobre M2 es igual al impulso, el módulo de reacción de M2 sobre M1, pero como son de signos opuestos, debido a que la acción y la reacción son de signos opuestos, esos dos impulsos terminan siendo impulsos interiores y no cambian la cantidad de movimiento del sistema, total del sistema. Por esa razón, nosotros tenemos una conservación de la cantidad de movimiento total del sistema entre antes del choque y después del choque, debido a que no están actuando impulsos exteriores al sistema, y se mantiene la cantidad de movimiento total del mismo sistema. Bueno, acá terminamos esta presentación que cierra un conceptos muy importantes como el impulso y la cantidad de movimiento, y que que cierran el primer apunte de dinámica, leyes de Newton, y sirven para hacer el trabajo práctico, todos los ejercicios del trabajo práctico respectivo que está en esta guía. Así que bueno, con esto tienen para trabajar y tratar de hacer todos los ejercicios que están en el dicho trabajo práctico.